Hola, bienvenidos una vez más al curso introductorio de salud ocupacional, una modalidad a distancia que estamos preparando para ustedes desde el Instituto de Altos Estudios Arnoldo Gabaldón. Hoy vamos a entrar específicamente en el campo de la epidemiología aplicada a la salud ocupacional. Cómo la epidemiología es una herramienta que nos puede servir para la caracterización de los problemas de salud y de accidentalidad más importantes en el área de salud de los trabajadores. Vamos a partir del concepto. La epidemiología es una disciplina que estudia el proceso de salud o enfermedad, sus determinantes, condicionantes, frecuencia y distribución en colectivos de poblaciones humanas trabajadoras. Es decir, que la epidemiología es la disciplina central que nos permite establecer los criterios para el diagnóstico de un problema como problema de salud pública. En el campo nuestro de la salud ocupacional, los accidentes de trabajo son un problema de salud pública, porque con herramientas como la epidemiología podemos establecer los criterios de magnitud del problema, de impacto en la población que es afectada. Podemos determinar si el problema es vulnerable, es decir, si el problema puede ser resuelto por nosotros, por el equipo multidisciplinario de salud ocupacional. Y si hay factibilidad, que me faltó colocarlo aquí, pero la factibilidad, es decir, si es posible resolver el problema. Son los criterios que me permiten a mí establecer desde la epidemiología la condición de un problema de salud pública. La epidemiología, en primer lugar, para medir la magnitud, utiliza una serie de indicadores de frecuencia, como son las proporciones, las tasas, las razones. Pero regresando un poco al concepto de epidemiología como concepto de monitoreo del proceso de salud-enfermedad de las poblaciones humanas trabajadoras, queremos hacer énfasis en que nos referimos a un proceso complejo que tiene un espectro amplio. Es decir, que no tenemos momentos estáticos. No es que hoy estoy saludable y mañana estoy enfermo. Es que el proceso de salud-enfermedad como proceso dinámico va desde el estado de bienestar, pasando por un resentimiento de ese estado de bienestar que se puede manifestar inicialmente como síntomas y signos, luego como enfermedad y o accidente laboral en nuestro caso, inclusive hasta la muerte en el caso de los accidentes mortales. Pero la epidemiología también me permite ubicar los determinantes. Entendemos como determinantes de los problemas de salud o enfermedad los factores de riesgo, los factores condicionantes, el contexto organizacional de la empresa o centro de trabajo donde se producen los problemas de salud de los trabajadores, el contexto social en el cual se está desarrollando esa problemática, ¿no? Y de nuevo la frecuencia, que es, digamos, el impacto inicial que nos permite medir la epidemiología a través del contagio del número de casos, el establecimiento de proporciones, frecuencias, que nos da una idea de la magnitud del problema. La epidemiología desde el punto de vista pedagógico podemos desglosarla en dos grandes tipos, la epidemiología descriptiva y la epidemiología analítica. Como su nombre lo dice, la epidemiología descriptiva busca describir el proceso de salud o enfermedad, su distribución, sus tendencias y caracterizar el problema. Es decir, por ejemplo, los accidentes de trabajo, ¿cuál es la tendencia en el Estado? ¿Cuál es la tendencia a nivel nacional? La tendencia es aumentar en una proporción desmesurada porque no hay políticas de control, no hay políticas, o por el contrario la tendencia es a un estancamiento o a una disminución porque efectivamente los programas de control son eficaces y están incidiendo en la magnitud del problema. Caracterizar el problema, en el caso de los accidentes de trabajo, que para nosotros es el evento central a monitorear en salud ocupacional y a intervenir, tenemos que saber quiénes son los que se accidentan. ¿Es la población más joven? ¿Es la población no experimentada? ¿La población sin ningún tipo de entrenamiento para el trabajo? ¿Es la población formal o es la población en el sector informal, etcétera, ¿verdad? Y igualmente la epidemiología descriptiva, al describirme la situación, me permite generar hipótesis que luego, bajo la dinámica de un diseño epidemiológico analítico, yo voy a corroborar o a refutar esas hipótesis.
¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de estudios poblacionales, tales como son los estudios transversales de casos y controles, de cohortes, que hablaremos en una próxima clase. En epidemiología nosotros describimos una situación, un problema, en términos de variables de personas, de tiempo y de lugar. Cuando nos referimos a variables de personas, nos preguntamos quiénes se enferman, cuáles son los trabajadores que se están enfermando. Repito, son los trabajadores más jóvenes, o sea, las características de esos trabajadores, son los más jóvenes o los más ancianos, son las mujeres o son los hombres, son los más antiguos o los más nuevos en el puesto de trabajo, son los trabajadores en base al nivel de entrenamiento que tienen algún entrenamiento en higiene y seguridad laboral, o son trabajadores que comenzaron a laborar en un puesto riesgoso sin ningún tipo de inducción. ¿Cuál es la condición de trabajo? ¿El trabajador es fijo o es contratado? Ustedes saben que hoy en día la modalidad de trabajo contratado es dominante en lo que es la dinámica organizacional del trabajo en Venezuela, ¿no? Y tenemos algunos estudios que nos hablan cómo hay mayor pico de accidentalidad en los trabajadores contratados que no gozan de ningún tipo de seguridad social. El nivel de experticia, ¿dónde se da la problemática de los accidentes? ¿En los trabajadores especializados o en los aprendices? Hasta ahora las investigaciones de accidentalidad nos apuntan a que ocurre mayor accidentalidad en los trabajadores jóvenes y en los trabajadores aprendices, por ejemplo. Las variables del lugar, para nosotros el lugar, así como para la epidemiología comunitaria, epidemiología de salud pública, la variable del lugar es una comunidad, es un barrio. Para nosotros en salud ocupacional, las variables del lugar son los departamentos de un centro de trabajo, los puestos de trabajo que presentan mayor problema y que debemos ir a evaluar, ir a investigar. En términos de variables de tiempo, la descripción epidemiológica me permite determinar cuándo ocurre el problema, bien sea el accidente o la enfermedad. ¿Cuál hora del día ocurre el accidente? ¿En qué día de la semana? ¿En qué mes? ¿En qué año? ¿En qué temporada? ¿Es en la temporada de mayor zafra de producción o es en la temporada de parada de planta, por ejemplo, que lo vemos mucho en la empresa petrolera, en ustedes en la empresa petrolera, que cuando hay parada de planta se activan todos los mecanismos de higiene y seguridad al máximo porque los procesos de trabajo que se realizan en la parada de planta generan un alto riesgo de accidentalidad laboral? Es decir, podemos determinar el periodo de tiempo en que está ocurriendo el evento y poder asociarlo a algunas características que ese periodo de tiempo acompañan a ese periodo de tiempo. La epidemiología nos sirve, además de caracterizar en tiempo, lugar y persona, nos permite determinar las causas, factores de riesgo o determinantes de los accidentes y enfermedades profesionales. Es decir, ¿por qué ocurre el problema? ¿Por qué ocurren los accidentes más particularmente? ¿Por qué se enferman los trabajadores? Es decir, ir a la causa para poder resolver el problema. Entrando entonces ahora en materia de indicadores epidemiológicos, para la descripción, que es el tema fundamental de la clase de hoy, nosotros tenemos en primer lugar los indicadores de frecuencia. Los indicadores de frecuencia, como les decía anteriormente, nos sirven para medir la magnitud del problema. Es decir, yo puedo contar los casos y tengo una frecuencia absoluta. Tengo 200 accidentes, tengo 300 lumbalgias ocupacionales, pero también lo puedo llevar a términos de frecuencias relativas, en términos de proporciones. Es decir, de 200 consultas que yo tengo en mi servicio de salud ocupacional, el 40% son debidos a lumbalgias ocupacionales. Y ese porcentaje me da una idea de la magnitud del problema. Pero también puedo establecer una razón, es decir, en qué grupo de trabajadores está ocurriendo más el problema, en los experimentados o en los aprendices. Entonces, una razón es un indicador epidemiológico de frecuencia donde yo tengo un numerador y un denominador, donde en este caso el numerador pudieran ser, para el caso de los accidentes de trabajo según la experticia, los trabajadores nobles o aprendices, y en el denominador los trabajadores experimentados. Y al dividir, póngase usted 50 entre 25, me da una razón ¿de cuánto me da la razón? De 2, ¿verdad? Es decir, que la razón entre trabajadores aprendices, que están en el numerador, y trabajadores experimentados, que están en el denominador, es de 2:1. Los trabajadores aprendices podemos concluir con este indicador de frecuencia que tienen 2 veces
mayor riesgo de presentar accidentalidad que los trabajadores experimentados. Pero pasamos a las tasas de prevalencia, incidencia, tasa de mortalidad general, de mortalidad específica por causas, que son indicadores mucho más fidedignos de la frecuencia y la magnitud del problema. ¿Y por qué decimos que son mucho más fidedignos? Porque cuando yo calculo un indicador de frecuencia, una tasa de prevalencia, como por ejemplo la prevalencia puntual en un momento determinado de un evento de salud, yo estoy tomando en el numerador todos los casos de ese evento de salud. Por ejemplo, asma bronquial. Tengo todos los casos nuevos y los casos viejos registrados en el último año. ¿Y entre quién voy a dividir ese total de casos? Entre mi población expuesta a riesgo. Si pueden ver la diferencia entre una tasa y una proporción, la proporción es entre el número de casos recopilados o reportados, mientras que la prevalencia me va a dar un valor multiplicado por una potencia de 10 a la n, que puede ser 100, 1000, 10.000, que me va a indicar el riesgo que tiene la población expuesta a los factores asociados al evento de salud de presentar asma bronquial. Estábamos intentando, les estoy explicando, ¿verdad?, cómo las tasas, en este caso una tasa de prevalencia puntual, que me recoge el total de casos de una enfermedad o de un evento de salud, por ejemplo, asma bronquial en una empresa textilera, yo voy a tener en mi casuística del servicio médico laboral el total de casos nuevos, por ejemplo, 100 casos nuevos de asma bronquial registrados en el último año, más 150 casos viejos, para un total de 250 casos de asma bronquial. Y voy a dividir esa casuística entre el total de la población expuesta al riesgo de desarrollar la enfermedad, que en este caso yo pudiera decir que es el total de la población de los departamentos más pulvígenos de la industria textil, hilandería y cardas rompedoras de los paquetes de las fibras de algodón. Y sumando la población expuesta al riesgo, yo digo que la población expuesta al riesgo son 500 trabajadores. Si yo divido 250 casos totales entre 500 trabajadores y lo multiplico por una potencia de 10 a la n, en este caso por 100, yo tengo que, ¿cómo? 250 entre 500 multiplicado por 100, ¿cuánto me da? 50%. Es decir, que el 50% de los trabajadores de esa empresa tienen el riesgo de presentar casos de asma bronquial, o que la prevalencia de asma bronquial en la empresa textil fue de 50%, una frecuencia evidentemente elevada que me habla de un alto riesgo de exposición a polvo y a sustancias irritantes de las vías respiratorias. También tenemos otra tasa, que es la tasa de incidencia. Hablamos de incidencia absoluta cuando nos referimos solamente a la frecuencia bruta, es decir, al total de casos nuevos de una enfermedad en un momento del tiempo determinado. Cuando hablamos de incidencia puntual como tasa, acuérdense que tomamos en cuenta la población expuesta al riesgo. Van a ser los casos nuevos en un momento determinado. En el campo nuestro de la salud ocupacional, casos incidentes son los accidentes de trabajo. Aquí yo voy a tener el total de accidentes de trabajo reportados en un momento determinado del año o en un periodo de tiempo, entre el total de la población de esa empresa expuesta al riesgo de accidente, multiplicado por una potencia 10 a la n. También tenemos el concepto de incidencia acumulada o de tasa de incidencia acumulada, donde voy a tener el total de casos nuevos en un intervalo de tiempo específico, que puede ser 1 año, 6 meses, 2 años, entre el total de las personas de la población sin la enfermedad, pero expuestas al riesgo en el mismo intervalo de tiempo, multiplicado por una potencia de 10 a la n. Aquí tenemos un ejemplo concreto de prevalencia, producto de un estudio que hice con el personal de enfermería hospitalario, donde yo estimé la prevalencia de lumbalgia en el último año de ese personal, de un total de 301 trabajadoras a riesgo de desarrollar actividades que pudieran generarle posturas forzadas, levantamiento de carga, en este caso la manipulación de los pacientes, que implica un esfuerzo importante para la columna en el personal de enfermería. De las 301 trabajadoras, 144 me reportaron que sufrían de dolor de espalda bajo o lumbalgia en el último año, frecuentemente o casi siempre. Cuando yo divido 144 casos entre 301 trabajadoras expuestas al riesgo, me da una prevalencia de 47,8, que yo puedo decir
más o menos igual a 48%. Una prevalencia elevada de lumbalgia en el personal de enfermería, porque yo puedo decir que casi de cada 2 trabajadoras, fíjense que está muy cercano al 50%, yo puedo decir casi de cada 2 trabajadoras, una tiene el riesgo de sufrir de lumbalgia durante el último año. Entonces son datos importantes que los indicadores de frecuencia epidemiológica nos pueden ayudar a describir la situación. Aquí hay otro ejemplo, y es cómo nosotros esa información podemos llevarla a través de gráficos de manera visual para que los trabajadores, los empresarios, la gente interesada en la información pueda mirar qué es lo que está pasando y si establecemos alguna medida de intervención, pueda mirar el impacto de esa medida de intervención. En este caso fue un estudio muy sencillo realizado por una de las estudiantes de nuestro posgrado, donde se hizo un análisis del número de casos de lumbalgia en diferentes departamentos de una refinería en los 4 trimestres del año. Durante su pasantía, ella evidenció al momento del ingreso que había una alta prevalencia de lumbalgia en el laboratorio industrial, en el área de talleres y era mayor, extrañamente, en el área de oficinas. Fíjense ustedes, uno piensa que a veces los trabajadores de oficina están con aire acondicionado y no tienen ningún riesgo. Resulta que desde el punto de vista ergonómico, pues las trabajadoras de oficina, si no tienen un puesto de trabajo adecuado, una silla reclinable y pasan 8 horas frente a un computador, pues eso les genera problemas musculoesqueléticos, como en este caso lumbalgia. A partir de una petición del Servicio de Salud, Higiene y Seguridad de la refinería, se estableció un proceso de intervención identificando los problemas de los puestos de trabajo del personal de los diferentes departamentos, particularmente de oficina. Hubo cambios en el mobiliario, en las sillas, se ajustó la altura del monitor de las trabajadoras, fundamentalmente femeninas, y luego se hizo un monitoreo del segundo trimestre del año, el tercer trimestre del año y el cuarto trimestre del año, donde podemos observar en este gráfico cómo disminuyó el número de casos de trabajadores y trabajadoras con lumbalgia a través del proceso de intervención ergonómica, ¿no? Si bien la disminución no es numéricamente muy importante, observamos una tendencia que permitió evaluar al final del año que había que seguir implementando el programa de adecuación de puestos de trabajo en la empresa, y particularmente en el área de oficinas, que seguía reportando el mayor número de casos de lumbalgia. En este gráfico podemos observar cómo, con datos reales, ¿verdad?, del análisis del número de accidentes registrados en la unidad de supervisión del Ministerio del Trabajo, vamos a decir de una ciudad X para no identificar la ciudad, durante el periodo 2001-2002, según el turno de trabajo. Fíjese, el turno de trabajo es horas de trabajo, es variable de tiempo, que el mayor número de accidentes registrados fue en el primer turno, el turno de 6 a 1 de la mañana, ¿verdad? Los datos nos dicen que fue fundamentalmente a nivel de las 10 de la mañana, es decir, a mitad de la jornada laboral, donde se produjo el mayor número de accidentes, seguido del segundo turno y el tercer turno. Claro, aquí hay una acotación que hacer, que es que estamos trabajando este gráfico en términos de número absoluto, de frecuencia absoluta de casos. No estamos hablando en términos de tasas, y por tanto no pudiéramos decir que taxativamente, no pudiéramos afirmar que el personal del tercer turno es el que menos se accidenta, porque no tenemos la población a riesgo del tercer turno. Normalmente en el tercer turno hay menor número de trabajadores, y eso pudiera explicar como hipótesis la menor accidentalidad registrada en ese turno de trabajo. Por el contrario, en el primer turno, normalmente en las empresas es donde se produce la mayor cantidad de producción, hay mayor pico de actividad, y relativamente es esperable que el mayor número de casos de accidentalidad ocurra en el primer turno. No obstante, no podemos concluir, repito, porque no tenemos la población a riesgo ni del primer turno, ni del segundo turno, ni del tercer turno en las empresas de Maracay que registraron accidentes de trabajo en la unidad de supervisión del Ministerio del Trabajo. Pero pasando un poco más allá de la descripción epidemiológica,
nosotros también tenemos indicadores de asociación epidemiológica que nos permiten ir más allá de la descripción, que nos permiten establecer relación entre una variable de exposición y una variable de salud. Esos indicadores de asociación epidemiológica son el riesgo relativo, la razón de razones o razón de odds, el riesgo atribuible, los casos excesivos o los casos atribuibles a la exposición. Vamos a explicar algunos de ellos y ustedes verán cómo de manera sencilla nosotros con la recolección de la información podemos empezar análisis de la información, que es lo que nos va a permitir tomar decisiones para la intervención y el control de los factores de riesgo. El riesgo relativo es un riesgo que construimos a partir de lo que llamamos una tabla tetracórica o una tabla de 2×2, donde tenemos aquí enfermos y no enfermos, y de este lado tenemos expuestos al factor de riesgo y no expuestos. La celda que me describe a los enfermos expuestos la denominamos A, la celda que me describe los no enfermos expuestos la denominamos B, la celda C es aquella que me resume el total de enfermos no expuestos, porque también la población no expuesta se enferma, y la celda C me resume el total de casos no enfermos no expuestos. Y a partir de esta tabla tetracórica podemos calcular el riesgo relativo. ¿Cómo lo hacemos a continuación? El riesgo relativo entonces no es otra cosa que un cociente entre el riesgo o tasa de ocurrencia de la enfermedad en el grupo expuesto al factor de riesgo entre el riesgo o tasa en el grupo no expuesto. Fíjense que con este ejemplo del cálculo de riesgo relativo en la refinería, en el puesto de donde se trabaja con chorro de arena, ¿verdad?, para limpiar la latonería envejecida de los equipos, los trabajadores están expuestos a sílice. En el chorro de arena hay sílice, y el sílice está asociado a problemas respiratorios que con larga exposición pueden dar una enfermedad ocupacional conocida como la silicosis. En este caso vamos a mirar los enfermos de problemas respiratorios en el grupo expuesto a sílice en la refinería con respecto a los no expuestos a el chorro de arena que contiene sílice. Y vemos que entonces del total de los trabajadores expuestos a sílice, o sea, que realizan esa actividad donde hay ese factor de riesgo, son 25, 10 enfermos más 15 no enfermos. Pero para sacar, recuerden, la tasa en los expuestos, vamos a tener al total de enfermos, que es A, 10 trabajadores, entre el total de todos los expuestos. En este caso es 10 sobre 25. Igualmente sacamos la tasa en los no expuestos, que en este caso sería 3 trabajadores enfermos en el grupo de los no expuestos, entre el total de los no expuestos, que son 75, ¿verdad? El riesgo relativo me da un valor de 0,4 entre 0,04, repito, la tasa en los expuestos sobre la tasa en los no expuestos, y me da un valor de 10. 10 es un riesgo relativo muy elevado, que se interpreta como que los trabajadores expuestos al sílice tienen 10 veces mayor riesgo de enfermarse de problemas respiratorios, que lo pueden llevar a larga data si no intervenimos a una silicosis, que los trabajadores no expuestos al sílice. Fíjense cómo es un indicador muy fácil de calcular manualmente. También los paquetes estadísticos nos permiten calcularlo de manera más exacta, inclusive nos dan los límites de confianza, nos da el valor de P, que nos expresa la significancia estadística del riesgo relativo, pero que efectivamente el cálculo de este indicador de asociación, que además es un indicador de fuerza de asociación, que me dice cuán fuerte es la asociación entre la variable exposición y la variable salud, nos permite analizar los datos más allá de la descripción. Pero no siempre la realidad es dicotómica, no siempre tenemos trabajadores expuestos y no expuestos. En algunos casos tenemos trabajadores con alto nivel de exposición, mediano, bajo nivel de exposición. Y es la realidad de nuestros centros de trabajo. En la misma refinería, cuando hicimos el cálculo del riesgo relativo, pues ya no tenemos una tabla de 2×2, tenemos en este caso una tabla de 2×1, 2, 3, 4, 2×4, ¿verdad? Donde tenemos los casos de enfermos respiratorios en el área de talleres y los no enfermos,
los enfermos en sandblasting, que es el proceso de chorro de arena donde hay la exposición al sílice, y los no enfermos. Tenemos los enfermos de problemas respiratorios en el laboratorio industrial y los no enfermos, y tenemos en el área de oficina la gente que consultó por trastornos respiratorios y los que no consultaron por problemas respiratorios sino por otras causas. En estos casos nosotros vamos calculando la tasa o riesgo por cada departamento y utilizamos para el cálculo del riesgo relativo la tasa en el grupo más que nos da el valor más bajo. De manera sencilla, aquí gráficamente podemos ver de una vez que es en el área de oficina 3 enfermos respiratorios sobre 75 trabajadores del área de oficina quienes me van a dar la tasa más baja, y esa tasa más baja es la que yo tomo de referencia para el cálculo del riesgo relativo. Otro indicador de asociación, de fuerza de asociación, es el que llamamos riesgo atribuible. También tenemos los casos atribuibles y los casos observados. El riesgo atribuible es similar al riesgo relativo, solamente que es una resta, una diferencia entre la tasa en los expuestos menos la tasa en los no expuestos. Igualmente, fíjense aquí, tenemos, si recordamos con la lámina anterior, volvemos a la lámina anterior, tenemos en el área de talleres 10 enfermos sobre un total de 25 expuestos. Si yo calculo, en el área de talleres 10 sobre 25 me da 0.4, y si asumo que en el área de oficina, que es el área de menor exposición, tengo 3 casos de problemas respiratorios sobre un total de 75, y eso me da un valor de 0.04, la resta de estos dos valores, es decir, la resta de la tasa en los expuestos menos la tasa en los no expuestos, me da 0.36. ¿Cómo leo yo ese valor? Se puede leer de esta manera. Yo puedo decir que por cada 100 trabajadores enfermos, 36 casos pueden ser atribuibles a la exposición que estoy estudiando. Fíjense que son indicadores muy sencillos, pero que nos dan mucha información para la acción. Los casos atribuibles o los casos excesivos son en el campo de la salud ocupacional y en el campo de la salud pública en general, son aquellos casos prevenibles si se elimina la exposición. Por eso hay una fórmula muy fácil de calcular los casos atribuibles, y es multiplicar el riesgo atribuible a la exposición por la población expuesta al riesgo. En el ejemplo anterior tenemos 25 trabajadores del área de talleres. Si yo multiplico 0.36, que fue el riesgo atribuible que acabamos de calcular, por 25 trabajadores expuestos, me da 9 casos. Y teníamos una información donde nos decía que habían 10 casos en el área de talleres. Es decir, que si 9 son atribuibles a la exposición, yo puedo eliminar, al eliminar la exposición, yo puedo prevenir 9 de los 10 casos ocurridos. También puedo calcular los casos esperados, y eso me sirve de referencia para poder monitorear si los casos observados son mayores que los casos esperados. En este caso, los casos esperados son los casos que se esperan en la población general. Todos tenemos algún riesgo de enfermarnos. Los casos esperados los podemos calcular a través de la tasa de referencia, que es la tasa en el grupo menos expuesto. En este caso, ¿se acuerdan? En el área de oficina, por la población a riesgo. En el área de talleres 25. Un caso. Fíjense que nos da completico. Las matemáticas no fallan. La bioestadística y la epidemiología es exacta. Es que esperamos en la población en general un caso de trastorno o problema en vías respiratorias, pero observamos 10. 10 casos observados menos 9 atribuibles nos da 1 esperado. Regresamos entonces y regresamos a los casos atribuibles a la exposición, que fueron 9, que podemos nuevamente reafirmar que si eliminamos la exposición, podemos prevenir 9 de los 10 casos reportados. Para finalizar la clase de hoy, vamos además a dejarle una serie de ejercicios que acompañan a esta clase virtual, para que ustedes puedan, repasando la clase, calcularlo
con su propia data de sus empresas puedan hacer este tipo de ejercicio, y dentro de las indicaciones de este curso a distancia están los correos electrónicos de nosotros como facilitadores, donde ustedes pueden enviar los ejercicios realizados, las tareitas, de manera que podamos interactuar y comprender y establecer si ustedes han comprendido el alcance de esta información y la utilidad de la misma, sobre todo la utilidad de la misma. Esto es un gráfico donde yo les quiero mostrar cómo con los indicadores de riesgo relativo o de odds ratio, que lo vamos a explicar en la próxima clase, nosotros podemos establecer una relación dosis-respuesta, por ejemplo, entre la lumbalgia que observamos en las trabajadoras y el número de veces que traslada objetos pesados. Me refiero al estudio de enfermería del que les hablé inicialmente. Y fíjense cómo entre el número de veces que traslada objetos pesados el personal de enfermería, como en la medida en que incrementa el número de veces que traslada objetos pesados, va incrementando el OR, que equivale al riesgo relativo, y podemos decir que hay una relación dosis-respuesta. A mayor número de veces que la trabajadora traslada objetos pesados, mayor es el riesgo de sufrir de lumbalgia. Es decir, los gráficos, las tablas, los cuadros, la información resumen que nos dan los indicadores epidemiológicos nos permiten establecer asociaciones entre las variables de exposición y el riesgo de efectos a la salud. Finalmente, podemos señalar que los usos de la epidemiología en salud ocupacional podemos resumirlos en 5 grandes usos. En primer lugar, nos sirve para diagnosticar la situación de salud de grupos de trabajadores, es decir, diagnosticar sus problemas de salud más frecuentes y los factores de riesgo a los cuales se exponen. También nos sirve la epidemiología para investigar las causas de la enfermedad o de los accidentes. Nos sirve para identificar grupos de trabajo de alto riesgo, y esto para mí es muy importante resaltar, por el hecho de que no siempre tenemos todos los recursos necesarios para atacar todos los problemas, ni atacar a todos los grupos de trabajo. En ese sentido, la identificación de grupos de trabajadores más vulnerables o grupos de trabajadores de mayor riesgo nos permite priorizar las medidas de intervención y de control. Además, la epidemiología nos sirve para evaluar el impacto de intervenciones y medidas preventivas. Si recuerdan el ejemplo donde a través de la intervención ergonómica pudimos disminuir en el periodo de un año el número de casos de lumbalgia, podemos observar un impacto positivo de esa intervención ergonómica. O por el contrario, podemos decir, lo que implementamos como intervención no sirvió de nada, hay que reintervenir, hay que reanalizar la situación y proponer otra intervención, etcétera. Y nos sirve para la vigilancia epidemiológica, vigilar las condiciones de trabajo peligrosas y los trastornos a la salud de los trabajadores y trabajadoras.